¿Estás interesado en estudiar una licenciatura, un máster, un posgrado o un doctorado aquí en Irlanda? Bueno, pues entonces tienes que saber cuál es la diferencia entre un college, una universidad, un tecnológico y lo más importante, cuáles son los costos de estudiar un programa de grado aquí. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Yo soy Itzy y soy una mexicana viviendo en Dublín. Por si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Y antes que nada, quiero decirte que si no sabes qué es un programa de grado, entonces te toca ir a ver mi video anterior donde explico qué es un programa de grado y sus requisitos. Este es el tercer video de la serie de esta lista de videos donde vamos a ir explicando poco a poco lo que necesitas entender si quieres estudiar de este lado de Irlanda, así que el día de hoy vamos a empezar explicando las diferencias entre un college y una universidad, ¿vale? Muchas personas llegan a pensar que la diferencia entre un college y una universidad es simplemente que una universidad es mejor, pero no se alcanza a definir por qué piensan eso. Realmente es un poquito más complicado de lo que parece, pero yo, Itzy, te lo voy a facilitar. Básicamente, un college es una institución más pequeña que es privada, pero tiene el respaldo del gobierno. Está aún así ligada a las universidades, tiene ciertos procedimientos académicos muy similares y aún así pueden seguir ofreciendo una muy buena calidad a sus estudiantes. Una ligera diferencia entre estas también es que un college ofrece títulos generales, universitarios, ¿me explico? Y llega a ofrecer programas de posgrado, pero no todos lo hacen. Ahora les voy a explicar un poquito qué es una universidad. Una universidad es mayormente financiada por el gobierno. Otra gran diferencia es que, aparte de que ellos ofrecen títulos de pregrado, posgrado, también empiezan a conducirte como un poquito para que estudies un máster o un doctorado. También las universidades ofrecen programas para que sus estudiantes, aparte de obtener un título, puedan obtener un título de posgrado en un tiempo más reducido. Otra gran diferencia es que estas ofrecen una mayor oferta de programas para sus estudiantes, ya que son muchos los que están matriculados e interesados en entrar en ellas. Es decir, que las universidades van a tener una gama amplia de programas para ofrecerte, mientras que un college va a tener una oferta más limitada. Debido a que Irlanda desarrolló un sistema de educación fuerte, exitoso, entonces empezó a implementar los tecnológicos. Y van a decir, ¿cuál es la diferencia? Básicamente es que en un tecnológico, a pesar de que también ofrece programas de posgrado, en muchas instituciones ofrecen como esa oportunidad de que durante tu estadía puedes tener un periodo de trabajo fuera de la institución y regresar a concluir tus estudios. Entonces no hay como una diferencia clara que diga que es mejor que otra cosa, pero muchos en general dicen que cuando tú vas a un tecnológico sales mejor preparado porque ya no es como tan teórico, o sea, también durante tus estudios estuviste aplicando tus conocimientos en esa estancia de donde tuviste la oportunidad de salir a trabajar, y esto te da mayores oportunidades de incluso regresar a la misma empresa o ser contratado por esa empresa para que te inviten a trabajar con ellos o encontrar otra oportunidad en un lugar también reconocido, porque ya puedes decir, ok, durante mis estudios, aparte de que tengo este conocimiento, hice prácticas o estuve un semestre en tal empresa como aplicando mis conocimientos, y esto pues les da un plus. Y algo que puedo agregar en esta sección es que la mayoría de mis conocidos han estudiado en una universidad, y esto es porque las universidades tienen mayor prestigio. Ojo, ¿vale? Esto porque siento que pasa en todos lados. Siento que por la mayor demanda de estudiantes y la amplia variedad que pueden ofrecer, pues obviamente son un poquito más estrictos en elegir a los estudiantes. Tienes que ir a veces en algunas de ellas a entrevistas para ver si eres apto para estar ahí y si cumples aparte con las cualificaciones que ellos necesitan, etcétera. Entonces esto lo hace como pues más reconocida. O sea, si tú vas a pedir un trabajo, obviamente si dices vengo del Trinity College, soy egresado de esta universidad, pues es como de la ubican y es como de es una buena universidad aquí en Irlanda. Curiosamente, aquí es como un paréntesis, pues esto se llama Trinity College, pero es una universidad, así que ojo también en eso.
Algo que le agrega prestigio a las universidades es que también las personas que han estudiado ahí pues han hecho grandes cosas o cosas relevantes que son conocidas alrededor del mundo. Un ejemplo claro, regresando al Trinity College, es que de ahí salió Oscar Wilde, Bram Stoker. Entonces son como personas o autores que conocemos en todo el mundo y es como de, oh, salió de esta universidad, entonces es una buena universidad. Sí, es Bram Stoker, ¿verdad? También estudió ahí. Que yo ni sé quién es Bram Stoker, pero... ¿Cómo no? El que escribió Drácula. Puro escritor, sale de ahí. Otra cosa que hacen aquí en Irlanda es que los estudiantes cuando están haciendo su examen de Living Certificate y no quedan en la universidad, por cierto, si no sabes qué es el examen de Living Certificate, te lo voy a dejar por aquí, es el primer video de esta serie porque todo está conectado. Y bueno, regresando, es que realmente si ellos no pueden entrar a la universidad que querían, entonces se meten a un college, estudian ahí y se esperan a la siguiente ronda de exámenes para poder aplicar, porque para ellos es muy importante, porque saben del prestigio que tienen las universidades, entonces vuelven a intentar hasta quedarse. El año académico aquí en Irlanda es muy similar al del Reino Unido y las clases empiezan en septiembre, que son de septiembre a diciembre y luego de enero a junio, tomando en cuenta que hay vacaciones en diciembre, en Pascua y las más largas que son en verano, que son los meses de julio y agosto. Y ahora sí, chicos, vamos a empezar a hablar de lo más importante, lo que a todos nos interesa, el money. Saber cuánto cuesta una licenciatura, un máster y todo esto. Obviamente dejando de lado un poquito los factores como depende de qué curso elijas, de qué institución, que ya fue lo que explicamos anteriormente. Pues les voy a dar aún así los rangos para que se vayan dando una idea de los precios. Puedes encontrar carreras desde 4.200 euros al año, pero en promedio las carreras están como en 12.000 euros anuales, ¿ok? Si tú eliges una universidad que, como dijimos, tiene mayor prestigio, puedes llegar a costarte la anualidad hasta 19.000 euros, dejando de fuera las carreras como odontología, veterinaria y medicina. Para que se den una idea de lo que se paga en una carrera de medicina, les voy a poner el ejemplo de un médico general, que es un GP aquí en Irlanda, o sea, ni siquiera un médico con especialización, está pagando alrededor de 300.000 euros por toda su carrera. Ahora nos vamos a pasar a los másters. Recuerden que un máster puede durar entre 1 y 2 años, como le mencionaba en el video anterior, y estamos hablando que el año te puede salir entre los 4.000 y los 9.000 euros para un estudiante que pertenece a la Unión Europea. Si no perteneces a la Unión Europea, hay másters que puedes llegar a encontrar desde 9.000 hasta 30.000 euros anuales, ¿vale? Recordemos que estamos dejando ahorita de fuera todo lo que es carrera de medicina porque esas son mucho más caras. Ahora vamos a pasar a lo que es un doctorado y la anualidad te puede llegar a costar entre 6.000 euros y 10.000 anuales, pero aquí va a variar un poco más porque depende de la institución, el tiempo que dure tu doctorado, también referente a qué, si es a ciencias, a ingeniería, a humanidades, entonces esto también cambia los precios, pero estamos hablando de un rango aprox. Y recuerden que para los estudiantes que no pertenecemos a la Unión Europea, a veces estos precios pueden llegar a aumentar 2 o 3 veces más de lo que les conté. Y si quieres saber cuáles son las mejores universidades aquí en Irlanda, entonces no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y ver este video que te voy a dejar por aquí para que lo descubras. Por acá estarán mis redes sociales, por acá te voy a dejar una tarjetita de la lista de reproducción para que entiendas más cómo es el sistema educativo en Irlanda. Sin más, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.